Nosotros sabemos que ese fue un evento muy particular porque fue antes de que el Señor Jesús fue entregado y sea luego crucificado. Pero este evento tenía algo muy importante, que el Señor Jesús entró por la puerta que hoy llaman la puerta dorada, que se llama la entrada triunfal. Era la que entraba directamente al templo prácticamente, y hoy esa puerta está sellada, cerrada allí en Jerusalén. Es más, hoy están sufriendo también ataques de parte del país de Irán, y sabemos que algo de profecías se están cumpliendo en ello. Pero sí entendemos que hoy, recordando un poco el advenimiento del Señor Jesús y ver que Él en su proceso de ministerio fue estableciendo su reino. Y en ese reino dijo claves importantes como la esperanza que es la salvación, la esperanza que es también que tenemos un Dios grande que nos protege y que estará con nosotros durante todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice, en general, habla de esperanza. ¿Cuántos queremos tener esperanza? La esperanza es un derivado de la palabra fe. La Biblia dice que es la certeza de la esperanza o de lo que espero. Eso dice Hebreos 11:1. Y la convicción, aunque no lo veamos. Es decir, que la esperanza es tener fe. Muchas veces usamos esa palabra esperanza como algo muy vulgar. Vamos a ver, esperemos a ver que algo suceda, decimos. Esperemos. Pero la palabra no debe emplearse así, sino debe emplearse como la esperanza que debemos tener los hijos de Dios, que es certeza y convicción de que esa esperanza, aun por difícil que sea la situación, Dios va a cumplir su promesa. Amén. La esperanza está muy ligada a la promesa de Dios. Pero yo quiero hablarles de otro tema. Hablé de la esperanza un poquito porque la iglesia debe no perder las esperanzas. ¿No es cierto? Si tenemos un familiar que se ha ido al mundo, tengamos esperanza que va a volver. Va a volver. Es promesa de Dios cuando el Señor le dijo, o mejor dicho, lo dijo Pablo, ahí al carcelero de Filipo, le dijo, tú y tu casa serán salvos. Así que si tenemos un familiar, un amigo, un conocido, tengamos esperanza que todavía hay oportunidad de salvación. Amén. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que espera de nosotros que solamente confiemos en Él. Amén. Y yo quisiera que abramos las Escrituras en 1 Samuel capítulo 3. Quiero hablarles un poquito de este evento que fue en Samuel, cuando era jovencito, pequeño, y Dios le habla. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos, siguiendo la línea de lo que vamos enseñando, necesitamos oír a Dios, ¿no es cierto? Ahí en Hebreos dice 4:7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino escúchalo. Porque a Dios le es, ¿cómo le puedo decir? A Dios le fastidia que un cristiano que escucha la voz lo rechace. Así que escucha la voz de Dios. Y hoy vamos a leer este capítulo. Dice, versículo 1, capítulo 3, primera, no sé acá si el sponsor de escritura, el escriba, en Reina Valera voy a leer, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel
y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retriñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, abrió la puerta de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Hasta aquí nomás, leímos todo el capítulo, porque estaba bueno leerlo. Y en realidad, cuando leo esta palabra, entiendo que Dios tiene algo para nosotros y que esta palabra es un ejemplo. ¿Qué pasaba con Elí, el papá de dos sacerdotes que eran bastante perversos, Ofni y Fines? Ellos hacían pecado, tomaban de las ofrendas y las usaban para ellos, y es más, no solamente hacía eso, sino tenían imprudencias, vivían pecados sexuales con las mujeres y tenían diferentes tipos de pecados. Sin embargo, el pueblo lo estaba viendo y nadie podía decir nada. Y aquí está lo que pasa cuando una persona desoye a Dios. Elí había escuchado un profeta que vino y le dijo: tus hijos están haciendo tal y cual cosa. Y él no quiso oír. Es más, dijo: tus hijos morirán a causa de eso, y tu casa y tu descendencia no será prosperada. Elí no quería ver lo que sus hijos hacían. Y muchas veces pasa que a veces nosotros
No sabemos lo que puede ser, estoy hablando analógicamente, hijos, podría ser la iglesia misma, o podrían ser familiares o amigos, o personas que conocen el Evangelio y hacen lo contrario a lo que Dios les manda. La palabra de Dios aquí enseña que Elí era un hombre que no quería oír el mal que le iba a ocurrir a sus hijos. Pensaba que eso iba a pasar, que Dios iba a tener templanza y que eso que dijo ese profeta pasó. Pero una noche Dios tuvo que usar a un niño joven, hijo de Ana, y el padre se llamaba Elcana. No era policía, por las dudas, Dios, era el nombre así. Y este hombre, este niño, quiero decir, fue entregado al templo que en ese momento estaba o regía ese templo precario, como sacrificio que ella quería tener un hijo. Ana, estoy hablando de ella, no podía tener hijo y Dios le dijo que le daría un hijo y ella hizo una promesa que si le daba ese hijo lo iba a entregar a Dios para que le sirva íntegramente a Dios. Era todo lo contrario de lo que pasaban con los hijos de Elí. Este niño jovencito tendría 7, 8 años o 9 quizás. Él estaba en su habitación durmiendo y Dios se dio a conocer llamándolo. Yo no sé si alguna vez te pasó que te despertaste como que alguien te estaba llamando. Y seguramente si esa voz le prestaste atención, seguramente sería el Señor que te despertaba. Hay personas que Dios lo despierta todos los días y a veces más de una vez, como diciendo, no te duermas, quiero seguir hablando contigo. Pero este no era el caso de lo que pasaba en el pueblo de Israel en ese momento, sino que Dios no tenía interlocutor. No había con quién poder hablar en un pueblo entero, y estamos hablando en Israel, donde Elí era no solamente un sacerdote, sino era juez. Y él podía no solamente escuchar la voz de Dios, sino dar su palabra de parte de Dios a las personas de su pueblo. Sin embargo, Elí no quiso escuchar y Dios tuvo que usar un niño. Una noche, ese niño estaba durmiendo en su cama y escucha que alguien lo llamó. Y él pensó que podía haber sido Elí, el sacerdote. Entonces fue corriendo hacia él y le dijo, heme aquí, tú me has llamado. No, yo no te llamé, le dijo Elí. Y así lo hizo 3 veces, hasta que la 4ª vez él le dice a Elí, pues si te llama, dile, habla Señor, que tu siervo oye. Yo quisiera entender un poquito el corazón de Elí ahí. ¿Cómo Dios podía hablar con un niño y no con él? Era entrar en la conciencia de una persona que no quería escuchar lo que Dios le estaba diciendo. No es que Dios no le hablaba, sí que le hablaba. Yo le puedo asegurar que Dios nos habla a todos, pero a veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Y eso es el problema que tenía Elí. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando Samuel escuchó al Señor, se despertó y le dijo, habla que tu siervo oye. Jehová el Señor le declaró todo el mal que había hecho Elí con sus hijos. Todo el mal que estaba incrustado dentro de la casa de Dios. Porque ese era el lugar donde se guardaba el arca de la alianza. Y no solamente ese mal venía sobre los hijos, sino también sobre Elí. Porque no había sido temperamental, sino que había sido una persona que lo había dejado pasar. Entonces la inquietud fue que Samuel no quería decirle nada. Imagínense, si le digo esto a Elí, que me ha cuidado, que me ha tenido, que yo lo tengo como un padre aquí adentro, ¿qué me va a decir? Y entonces Elí también tenía una inquietud y esa fue la que fue a sacarse y decirle a Samuel, ¿qué es lo que Jehová te dijo? Dímelo todo y no añadas, no saques nada.
porque ese mal te caerá a ti, sino como que no digo que lo maldijo, pero diciendo, me vas a decir la verdad, sí o sí. Sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y ahí Samuel tuvo que abrir su boca y contar lo que iba a pasar con sus hijos, con él mismo, que sus hijos iban a morir y que él se angustió. Sin embargo, eso no bastó, porque no siguió corrigiendo a sus hijos tampoco. Podemos leer más adelante la historia. Sus hijos pensaron que llevar el arca de la alianza como amuleto podía darle la victoria al pueblo de Israel en una batalla con los filisteos. Sin embargo, no podemos llevar a Dios como un amuleto. No podemos llevar al Espíritu Santo como un sello solamente y un amuleto. Hoy el Señor te está invitando a que escuches su voz. Yo quiero darle algunas ideas cómo escuchar a Dios. Nosotros tenemos muchas formas de escuchar a Dios y una de ellas es leyendo las Escrituras, confiando y cumpliendo y obedeciendo. Otras a veces escuchamos a Dios por medio de un predicador. Aunque no te guste, Dios puede estar hablando. Puede ser que ese día sea yo como Elí, que no quiera escucharlo a este que dice cosas que a mí me molestan. Sin embargo, Dios tiene algo precioso. Nada de lo que Dios te diga te tiene que molestar, sino te tiene que hacer bien. Porque Dios promete el bien a sus hijos. Cuando viene una persona que no tiene a Cristo y le tengo que predicar, no puedo consentir que el pecado que está llevando está bien. En un proceso de tiempo va a cambiar. Tengo que decir la verdad instantánea. El Señor te ama y estás en pecado. Si yo no se lo digo, entonces estoy ocultando parte de la verdad. No le estoy diciendo la verdad a las personas. Elí era un hombre así. Él le interesaba tener ofrendas para el templo. No era lo más importante. La gente venía y algunas de ellas hasta se sentían obligadas a traerle una ofrenda, viendo el pecado dentro de ese lugar, de esa ciudad de Israel. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movió y usó a un niño. Yo imagino cuando Dios usa a un niño, a mí me pasaba que cuando yo era chico y el Señor de alguna manera hacía algo conmigo y yo quería contarles a alguien mayor, y lo primero que me decían, pibe, ¿vos cuántos años tenés? Como diciendo que la experiencia valía más que la verdad. Y yo me sentía descalificado porque me decía así. Pero acá el Señor muestra que así como Samuel era niño, Dios lo usó con su palabra para corregir un grave error que tenía el sacerdote, que en su momento era el juez Elí. Y yo quisiera en este día contarles a ustedes que el Señor es la verdad. Él no tiene la verdad ni dice la verdad. Él es la verdad. La Biblia dice, yo soy el camino, soy la verdad. Que cada vez que el Señor habla tenemos que tomar lo que es la verdad. No estoy hablando de opiniones humanas que usan el nombre del Señor. Estoy hablando de lo que está escrito, lo que nosotros podemos corroborar que la palabra de Dios dice, esa es la verdad. Muchas personas creen que tienen una palabra que va por encima de lo que está escrito en la Biblia. Cuidado con ellos, porque serían falsos profetas. La palabra de Dios es para que nosotros, todos nosotros, podamos escudriñar. La Biblia es palabra de Dios. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta en qué lugar estamos parados, quiénes son los que están a nuestro alrededor, qué es lo que estoy escuchando, si está bien o está mal. Porque leemos las Escrituras. Cuando tú no lees las Escrituras, entonces puedes divagar con opiniones que escuchas, a veces por los influencers evangélicos que utilizan ese medio para hacerse ricos también, no necesitar
de un compromiso real de llevar a la gente a los pies del Señor, sino que la gente siga al hombre y no al Señor. Él es la verdad. Pensemos por ahí. Para escuchar a Dios tengo que escuchar la verdad, y esa verdad está escrita en la Biblia. Si tú quieres escuchar a Dios, lo primero que tienes que hacer es bajar la intensidad de pensamientos y decir, ¿qué es lo que tú tienes para mí en esta palabra que estoy acá leyendo en las Escrituras? Hoy leemos la historia de Samuel, la historia de un hombrecito en ese momento y después de un gran profeta que Dios llevó al pueblo de Israel hasta tener reyes y hasta poder entender que estaban equivocados, pero no escuchaban al profeta en algún momento, y Dios tenía que tocar al pueblo de Israel y hacerlo perecer hasta que podía darse cuenta que era necesario arrepentimiento. Él es la verdad. Empecemos por ahí. No puede haber amor si no escuchamos a Dios. No puede haber paz si no escuchamos a Dios. Y tampoco puede haber salvación, porque la salvación vino aquel día que tú escuchaste a Dios y reconociste tus pecados. Hoy necesitamos escuchar a Dios en nuestra vida familiar y en nuestra vida como iglesia. Una iglesia que escucha a Dios es una iglesia que está en el orden divino, que va enfocado bajo la presencia de Dios. No hay presencia de Dios si no escuchamos a Dios. ¿Y cómo puedo hacer para escuchar a Dios? Bueno, lo primero, como dije antes, bajar nuestra intensidad de pensamientos, leer lo que está en las Escrituras, creer y confiar, orar cada día más, y eso poniéndolo en práctica hace que en un momento dado sienta que una voz interior te va diciendo, no hagas esto. ¿No es cierto? A veces entramos en un lugar que pensamos que es de Dios y una voz dice, no entres aquí. ¿No es cierto? Este no es tu lugar. ¿Por qué? Porque no se escucha la voz de Dios en ese lugar, sino voz de hombres. Y yo quisiera que lo primero que aprendamos es bajar la intensidad de nuestros pensamientos y ruidos mentales y empecemos a orar al Señor. Podemos adorar al Señor, podemos cantar al Señor y uno va escuchando a través de la conciencia de a poco la voz de Dios. Cuanto más te vacías de ti, más posiblemente te llenes de Él. Y ser lleno del Espíritu Santo es precisamente escuchar la voz de Dios. Hay muchos versículos, yo tengo acá una cantidad de versículos para hablar de la voz de Dios, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la voz de Dios. Tenemos que oír la voz de Dios, como dije al principio en Hebreos 4:7 y también el capítulo 3 dice lo mismo, si oyereis hoy la voz de Dios. Y está diciendo si oyereis, como diciendo, si tú prestas atención, puedes oír la voz de Dios. Prestarle atención sería el segundo punto más importante. Cuando uno insiste en prestar atención, va a escuchar a Dios. En algún momento nos pasa a todos que nuestros pensamientos se transforman más fuerte que la voz de Dios. Quizás por ideas, quizás vendría a ser, aparte de las ideas, ¿qué otras cosas pueden hacer que una persona no escuche la voz de Dios? El pecado. Puede ser que a veces haya pecado en nuestras vidas y no los reconocemos. Al no reconocer, es difícil que Dios nos hable hacia los demás, sino que nos va a hablar hacia nosotros mismos. Nos va a decir que lo que estamos haciendo está mal y tenemos que hacer las cosas bien. Yo quisiera que este día sea un día especial para nosotros. Que si escucha la voz de Dios, deja que la intensidad de su voz sea cada día más fuerte. Que si el Señor, así como despertó a Samuel, te despierta, habla, Señor. Que tu hijo, tu siervo, oye. Seguramente el Señor te despertó esta madrugada, o a la tarde, o a la noche, no importa el horario. Pero cuando Él te despierta o Él te despierta, significa no que estás durmiendo literalmente, sino que tu mente está dormida, que tus pensamientos están divagando en otras cosas.
Yo quería ver el partido de fútbol y en un momento dado el Señor me hizo que no me ande la televisión. Casi me enojo, pero era el Señor que quería que escuche su voz. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de la sensibilidad que hay en el Espíritu Santo. Porque nosotros, para poder entender la sensibilidad de Dios, tenemos que nosotros ser sensibles. Si no sos sensible, no vas a lograr encontrar la sensibilidad de Dios. Algunos dicen que el Espíritu Santo es como una paloma, que con cualquier movimiento medio brusco Él se va. ¿No es cierto? Es un pensamiento, es algo ilustrativo. Pero en realidad es que Él es muy sensible. Y tal es la sensibilidad de Dios hacia nosotros, que quiere usar tus pensamientos para hablarte, para decirte cosas, como dice en Jeremías 29:11, tengo buenos pensamientos acerca de ti. A veces nosotros pensamos que esa es una palabra para los miles de millones que hay en la tierra. Esa es una palabra que un día es dirigida exclusivamente a ti porque te la dice el Espíritu Santo. Hay otras maneras de escuchar a Dios. A veces lo escuchamos a través de las Escrituras, a veces de predicadores, a veces a través de la adoración y a veces también a través de la oración. Digo a veces porque no todos escuchan a Dios de la misma manera, pero sí puedo decir que Dios puede hablarle a todos y Él les habla a todos de diferentes formas. Y una de las formas de escuchar la voz de Dios es ponernos a su disposición. Acá viene la parte más difícil y más íntegra. Fíjese, Samuel se puso a disposición de esa voz que oía y Dios le dio un mensaje. Cuando nos ponemos a disposición, estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Si tú estás dispuesta o dispuesto a escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar. Acordate que en este día Dios te va a hablar, ya sea en tu casa, con tu familia, ya sea con tus hijos o con tus padres. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y estamos dispuestos, también tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener disposición y ser obedientes. Cosa que le faltó a Elí. Elí solamente tenía que corregir a sus hijos. O tenía que tomar autoridad sobre el lugar que ocupaban sus hijos, que eran de la tribu de Leví. Sin embargo, él no fue obediente. Tuvo palabra de Dios y no lo fue. A ver cuántas veces nosotros escuchamos la voz de Dios y no somos obedientes. Y después decimos, tenía que haber obedecido, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro. Y por nuestra falta de obediencia, también perdemos el sentido de la voz del Espíritu Santo. Y por último quiero decirte, disposición, obediencia, tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, como dijimos antes, es esperanza. Es la convicción aún de lo que no vemos. A veces no vemos nada porque tampoco tenemos fe. Pero cuando tenemos fe, aunque no haya nada, Dios hace que tú veas. Cuando oímos la voz de Dios, tenemos que tener fe, porque esa palabra que Dios nos da es una palabra de fe. ¿Qué es la fe? Aparte de la definición que dice Hebreos, la fe es la proyección divina en nosotros, lo que Dios tiene proyectado con nosotros. Cuando decimos que caminamos por fe o vivimos por fe, Él nos ha proyectado la vida y nos ha proyectado los caminos y nos proyecta el cotidiano andar. La fe entonces es algo que le pedimos a Dios y sabemos que Dios lo va a hacer. Amén. Cuando oramos por fe sobre alguien, sabemos que Dios va a hacer eso. Si tú no tienes fe, entonces la oración no es eficaz. Porque la fe actúa con la justicia divina de Dios. Y la fe es la que hace que al oír la voz de Dios, el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Disposición,
obediencia y fe. Algunos cambiarían la palabra fe y pondrían amor. Dios es amor, no tiene amor, Él es amor esencialmente. Podríamos decir fe y amor. El amor de Dios se cumplirá en sus hijos, porque Él dijo que yo no los dejaré huérfanos. La salvación que nos dio el Señor es por toda la eternidad. Y más aún, el amor de Dios es que Él entregó a su Hijo Jesús para que muera en nuestro lugar por nuestros pecados. Yo estoy seguro que nosotros nos llevaríamos una cruz, que estaríamos dispuestos a escapar o a enojarnos o a actuar de una forma diferente a Jesús. Sin embargo, porque sabíamos que no actuaríamos como Jesús, es que Cristo murió en mi lugar. Yo estoy seguro que muchas veces me defiendo cuando Él es el que me debería defender. Estoy seguro que muchas veces te pasa a ti también. Él murió por ti y reemplazó tu aflicción, reemplazó el sacrificio por tus pecados con su muerte en la cruz, con su sangre derramada por nosotros. Por eso tenemos que tener fe y también agregarle a la fe amor. La Biblia dice que cuando Él venga, el amor de muchos se enfriará, ¿no es cierto? Y está hablando de fe, porque también la fe está ligada al amor de Dios. Así que esta palabra quería darles a ustedes en este día, prepararnos para una Semana Santa, saber que próximo viernes, sábado y domingo vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Invite a algunos amigos, conocidos, vecinos, tráiganlos al Señor ese día, porque la palabra de Dios también va a ser para salvación para aquellos que no tienen a Cristo. Así que les invito, pónganse